Autoridades, señoras y señores, buenos días a todos. Nos falta... Bueno, ya está, José Manuel. Vamos a comenzar el primer panel del Congreso en el cual vamos a hablar de algunos de los desafíos que tiene España para reindustrializarse. Mañana, en la segunda jornada del Congreso, el presidente de APD, Rafael Miranda, presentará los resultados de un estudio que hemos hecho desde Deloitte en colaboración con el IES sobre la situación de la industria en España, cuáles son las causas de la situación en que se encuentra y cuáles son algunas de las medidas que habría que tomar para mejorar esta situación. En ese estudio se ponen de manifiesto muchos aspectos, pero lo que establece claramente, como ya se ha comentado largamente a lo largo de las intervenciones que ha habido, es que hay una relación directa entre el nivel de industrialización de un país y su capacidad de resistencia ante las crisis y, sobre todo, entre ese nivel de industrialización y su capacidad de generación de riqueza. Los países más industrializados son los países que tienen un PIB per cápita mayor. Además, es evidente que la industria es el sector que tiene una mayor tracción en la creación de empleo y en la creación de empleo estable y de mayor calidad, con mayor nivel de retribución. Por eso, como también se ha comentado, no es extraño que la Unión Europea haya marcado como uno de sus principales objetivos en su agenda estratégica para el año 2020 la elevación del nivel de industrialización de todos los países que formamos la Unión. Pero para alcanzar ese nivel hay que solucionar muchos temas. Y algunos de los temas que hay que solucionar son los que vamos a tratar en este panel, donde vamos a hablar del problema de la financiación de las empresas en la economía, que es un problema importante para mejorar la competitividad y mejorar la capacidad de las empresas. Vamos a hablar del problema energético, que también se ha comentado por parte del ministro, y vamos a hablar de un problema muy importante que es el tamaño medio de nuestras empresas, si es suficiente o no para competir en el entorno en el que nos encontramos. Para ello contamos con tres ponentes excepcionales. No me voy a extender en su presentación, como ha comentado ya el director de APD, Enrique Sánchez de León. Sobre el tema de la financiación nos hablará en primer lugar José Manuel González Páramo, que es miembro del Consejo de Administración del Banco Bilbao Vizcaya, ha sido miembro del Consejo del Banco Central Europeo y tiene una enorme experiencia en los temas financieros. Del tema energético nos hablará Javier Sanz de Jubera, que es consejero director general de EDP España y ha desarrollado toda su carrera profesional en el sector de la energía. Y finalmente Elena Pisonero, que es presidenta de Ispasat y con una enorme experiencia empresarial, que nos hablará del factor del tamaño en el sector empresarial. Y sin más, no voy a quitar más tiempo, vamos a hacer las intervenciones y creo que vamos a tener tiempo al final para algunas preguntas a los ponentes. Pues, José Manuel, cuando quieras. ¿Qué quiere decir ese 18? Bueno, buenos días. Es un honor haber sido invitado a intervenir en esta reunión tradicional tan importante y sobre todo después de las intervenciones previas para abordar este asunto de la industrialización. Yo creo que se ha subrayado antes un consenso y es que este lema que en el pasado se esgrimía a veces con frivolidad de que la mejor política industrial es la que no existe es falso, pero tan falso como este, y es un poco la orientación que quiero dar a mi presentación, es la alternativa. La mejor política industrial es aquella que se centra solo en la industria. Y ya ha dicho el ministro de Industria y Energía algo que yo creo que suscitaría el acuerdo general. La mejor política es aquella que al final crea empleo y aumenta la productividad y, por tanto, se tiene que basar en políticas horizontales que afectan a la industria, cómo no, pero a otros sectores también. Esta es básicamente la tesis que quiero sostener para insertar en esta afirmación general el papel que puede jugar la financiación. Pero, en definitiva, de lo que se nos ha hablado es de políticas horizontales que animan a las empresas a invertir.
Había otro lema en el pasado también que se ha demostrado ser una butada, aquello de small is beautiful, la pequeña empresa es bonita solo porque es pequeña, y ahora nos encontramos con que tenemos un problema del que van a hablar luego Elena Pisonero, seguro, así que no me extenderé demasiado, sobre lo importante que es que las empresas vean desaparecer los obstáculos que les permiten crecer, porque aquí está la clave, entre otras cosas, del aumento de la productividad y el empleo. Entonces, para sustanciar un poco el punto que quiero hacer, no sé hacia dónde tengo que enfocar esto para que se mueva. ¿Hay algún...? Ajá, debe estar por allí el ordenador. Muy bien. Miren, en este gráfico que tienen aquí delante es una comparación de los principales países europeos, los 8 europeos principales, que es la línea azul claro, y la línea azul oscuro es España, en lo que se refiere a PIB por persona, que es algo muy parecido al PIB per cápita. Y como se ve desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ha habido una aproximación muy grande a Estados Unidos, que en el caso de Europa se detiene en torno a un 80% del PIB y por ahí sigue oscilando hasta hoy, mientras que en el caso de España se experimenta un retroceso que se ve que no se ha revertido todavía y, por lo tanto, el desfase con respecto a la Europa de los 8 se mantiene. Pues bien, en esta evolución diferencial de la economía española, uno, y perdón por esta fórmula de aquí, al menos son letras y no símbolos, pero cuando uno quiere explicar la diferencia en la evolución del PIB por persona en edad de trabajar, tiene que fijarse en los factores que la determinan. Y esto es una descomposición que utilizan pues, algunos organismos internacionales, donde aparece la productividad, el primer factor, las horas trabajadas por empleado, la tasa de paro y la tasa de actividad. Pues bien, en horas trabajadas por empleado y tasa de actividad no hay mucha diferencia entre España y Estados Unidos o entre España y los demás países europeos. Pero donde sí que existe una diferencia importante es en la productividad del factor trabajo. Y aquí se ve que la Unión Europea llegó a tocar un nivel de productividad igual al americano a mediados de los 90 y después se perdió terreno hasta situarse ligeramente por debajo del 90%. Fíjense que en el caso de España llegamos máximo al 90 y ahora mismo estamos por debajo del 80, aunque hacia arriba. Pero segundo, lo que es ya una patología, una anomalía a nivel internacional es la tasa de desempleo. No hay país en el mundo desarrollado que se compare en la evolución de este indicador, que no solo es más volátil que en el resto de los países avanzados, sino que va llamativamente por encima. Así que la productividad y el desempleo son nuestros retos si lo que queremos es crecer y generar mayor riqueza. Esto se ve con mucha más claridad en estos números. La diferencia entre España y Estados Unidos, 41%, se explica fundamentalmente por, a partes iguales, una menor productividad, 18%, y una mayor tasa de desempleo. La diferencia con nuestros socios europeos es básicamente explicada por nuestra productividad, porque también hay una diferencia en tasa de desempleo que se compensa con la evolución de las demás. Así que aquí están nuestros retos. ¿Es condición necesaria que aumente la aportación del valor añadido industrial para que aumente nuestra productividad? Desafortunadamente la respuesta es no. Y esto ayuda a poner en contexto la afirmación que hacía al principio. Aquí vemos Estados Unidos, la Unión Europea y España, y vemos que a igual peso de la industria en el PIB, tenemos diferentes niveles de renta por persona en edad de trabajar. Así que, por el hecho de llegar al 20 o al 30% del PIB, si seguimos un poco lo que ha pasado en la historia, vemos que en España sistemáticamente la renta por persona en edad de trabajar es menor que en la Unión Europea y que en Estados Unidos. Así que la baja industrialización no es una causa de la baja productividad. Esto se ve también, por ejemplo, en el gráfico que sigue a continuación, donde se relaciona la aportación del valor añadido industrial y la tasa de paro. Y como vemos, la correlación que existe entre las dos es prácticamente inexistente. Así que no porque haya mayor valor añadido en la industria, vamos a tener garantizada una reducción en la tasa de desempleo. Es verdad que la industria tiene propiedades interesantes, como se han subrayado, pero la relación que hay entre las dos es inexistente, como esta nube de puntos sustancia. Así que, si lo que queremos es aumentar el empleo y la productividad, tenemos que pensar en políticas horizontales, como ha dicho muy bien el ministro, y no en sectores específicos. Y estas políticas deben ser muy cuidadas en diseño y dirigirse a mejorar la productividad en general y por implicación en la industria y a reducir la tasa
de paro. Y déjenme que me refiera a las principales, entre las cuales, no les quepa duda, la financiación va a jugar un papel, pero no es el único y posiblemente no el más importante. Uno es el tamaño. Ya dije que sobre este tema se va a extender seguro Elena Pisonero, así que no diré mucho más. Tan solo subrayar algo importante, y es que la pyme en España es muy P y poco M. Es muy pequeña en relación al conjunto, y cuando una empresa pyme es muy pequeña, tiene dificultades para financiarse, tiene dificultades para desarrollar programas de I+D y tiene dificultades para exportar. Y uno pone juntas estas tres piezas y se explica por qué, si el tamaño de nuestra pyme se acercase al nivel medio que observamos en Alemania, la productividad aumentaría por sí sola, de manera inercial, un 15%. Así que tenemos un problema de tamaño. En segundo lugar, hay que aumentar la competencia. La competencia siempre es fuente de bienestar y progreso. Este es un indicador elaborado por BBVA Research, donde se ve cómo aquellas industrias que más se han beneficiado de la desregulación en servicios son aquellas que más han visto aumentar su cuota de exportación. Así que eliminar barreras a la entrada, eliminar obstáculos a la competencia, suprimir burocracia es algo bueno. Y aquí sí que hemos tenido alguna noticia buena, porque ayer creo que el Banco Mundial hizo público el Doing Business y parece que en algunos frentes se está mejorando en cuanto, por ejemplo, al tiempo medio que lleva abrir una empresa. Ustedes, no voy a hablar a Noé de lluvia, pero en todo caso esto es lo que dice el Banco Mundial. Tercero, mejorar la fiscalidad. Y aquí tenemos un problema. Yo no voy a entrar en el aspecto político del problema, pero sí en el aspecto técnico. En la factura fiscal española pesan mucho las cotizaciones sociales, que aumentan el coste del empleo, y relativamente menos la imposición sobre el consumo. Simplemente cambiando la composición de esa factura fiscal hacia menos cotizaciones y algo más de imposición indirecta, favoreceríamos el empleo, mejoraríamos la cuenta exterior y con eso el peso de la deuda externa que nos hace vulnerables, y no perderíamos en absoluto en términos de equidad distributiva tal y como la miden los economistas. De forma que hay un tercer frente aquí. Veamos hasta qué punto la fiscalidad nos está haciendo menos competitivos. Y parece que la respuesta en términos relativos es no precisamente muy optimista o muy positiva. Mejorar la financiación, sin duda. El reto ahora mismo de la economía española es cómo compatibilizar el reducir el todavía desproporcionado peso que tiene la financiación del sector privado y la deuda que viene del pasado con el crédito nuevo. Sin crédito nuevo no se va a consolidar la recuperación, pero desde luego sin reducir la exposición fundamentalmente del sector privado al endeudamiento seguiremos siendo muy vulnerables. Se ha hecho un gran esfuerzo, como se puede ver en este gráfico, desde 2008 hasta 2014, y ese peso total se ha reducido pues muy considerablemente, prácticamente un 40% del PIB, pero todavía estamos a una cierta distancia de nuestros socios europeos. ¿Y por qué es esto importante? Sencillamente porque esto es lo que está detrás de la posición internacional neta negativa que tiene España. Y cuando vienen tiempos de dificultad, los mercados son timoratos a la hora de prestar a países que tienen una posición internacional muy negativa. Así que hay un reto aquí. Esto tiene que seguir ocurriendo, pero al mismo tiempo el sistema financiero debe seguir proporcionando nueva financiación. Y hay aquí dos noticias buenas que dar. Una, España se mantiene como uno de los países europeos que más flujo de crédito nuevo proporciona a sus empresas. Y eso ha sido así incluso durante los tiempos peores de la crisis. La línea en oscuro es España. Son nuevas operaciones de crédito a empresas como porcentaje del PIB, y vemos que aquí no hemos perdido el primer puesto, por encima de la media de la eurozona con toda claridad. Eso ha ocurrido. No obstante, obviamente ha habido un descenso que ha alcanzado un suelo, y aquí no se ve porque es una relación respecto del PIB, pero la siguiente sí que pueden ver que el crédito nuevo, tanto a empresas como a familias, está creciendo. Estos son los datos de julio, julio 2014. En realidad esta tendencia es así desde hace año y medio ya. El crédito nuevo está creciendo. En algunos segmentos mucho más que esto. Por ejemplo, el crédito personal a familias está creciendo en torno al 30%. Pero el crédito a pequeñas empresas, pymes, créditos de menos de 1 millón de euros a un plazo igual o inferior a un año, 12,4%. Así que estamos haciendo compatible el desapalancamiento con el crédito nuevo. El único problema es que los vencimientos y las bajas de crédito todavía superan al crédito nuevo.
Es necesario que se reduzca también el coste de la financiación, pero esto no es tanto un problema de las autoridades españolas como del conjunto de las políticas europeas que todavía mantienen esta fragmentación, y aquí se está avanzando muy deprisa hacia la constitución de una unión bancaria y una unión de mercados de capitales que hará que, con el paso del tiempo, esta discrepancia entre costes de financiación, que aquí se refiere a las pequeñas y medianas empresas, se reduzca este diferencial, posiblemente no yendo todas las líneas hacia abajo, sino convergiendo en algún lugar intermedio. Y para que la financiación alcance a consolidar la recuperación, es obvio que necesitamos reducir una de las patologías que seguramente es también singular de la economía española, junto con la de la tasa de paro, que es la excesiva dependencia del sector bancario. Y fíjense quién se lo dice. La empresa española es patológicamente dependiente de la financiación bancaria. Cuando hay un problema con el sistema bancario o cuando hay un problema con el banco con el que uno trabaja, la empresa tiene un problema, porque no tiene alternativas de financiación. Y porque cambiar de banco tiene unos costes. Uno tiene que construir un historial de relación. Con lo cual, seguro que aquí alguien tiene su historia que contar, lo que supone que tu entidad desaparezca porque se fusiona o porque entra en dificultades a la hora de financiar operaciones, incluso pues, de capital circulante. Un drama. Entonces, hay iniciativas en marcha, tanto del sector público como del sector privado, para que esta monodependencia se reduzca. Aquí tiene un gran papel que jugar, sin duda, la autoridad, porque la autoridad y solo la autoridad puede ayudar a compartir riesgos. Y aquí está el ICO, el CESTE y el impulso de sociedades de garantía recíproca, pero el compartir riesgo es la clave. Y por parte del sector privado, una vez que se designe o se diseñe el marco regulatorio adecuado, capital riesgo, préstamo directo, el mercado alternativo de renta fija y las titulizaciones tienen que jugar su papel. Bueno, no voy a entretenerme mucho aquí, hay un movimiento ahora mismo que está encabezando el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, aquí aliados con el Banco de Inglaterra y sus homólogos británicos, en que Basilea III penalice menos las titulizaciones, de manera que las titulizaciones vuelvan a recuperar su atractivo como mecanismo de financiación fuera del segmento bancario. Entonces, si esto finalmente se consolida, y espero que antes de fin de año se decida algo al respecto, pues serán buenas noticias para aquellos bancos que planean prestar a pymes y, a su vez, empaquetar esos préstamos en titulizaciones que se venden en mercado. Aquí tendríamos un conjunto de acciones en las que los gobiernos deberían pensar, y no solo los gobiernos. Por ejemplo, las agencias de rating en sus metodologías deberían explicarnos muy bien, y aquí yo excitaría el celo de la Agencia Europea de Mercados de Valores, que nos expliquen por qué el rating soberano tiene que ser un límite o un cap al rating de una empresa o de un banco, cuando uno pueda establecer que su rating es enteramente distinto. Mientras haya ese cap, si tu soberano tiene problemas, la empresa los va a tener, y entonces no rompemos el vínculo entre soberanos, empresas y bancos, que es lo que queremos eliminar. Finalmente, no nos olvidemos del mercado laboral. Aquí se va a hablar con seguridad. Hay muchos elementos del mercado laboral en los que hay que fijarse para entender por qué nuestra tasa de desempleo es tan alta y por qué nuestra tasa de crecimiento de la productividad es tan baja. Uno se refleja en el gráfico. La correspondencia entre crecimiento de productividad y crecimiento del salario real en España es nula. Si quisiéramos ajustar una línea a esa nube de puntos, tendríamos una horizontal. Y esto es anómalo. En una economía de mercado normalmente tiene que haber correspondencia entre salario real y productividad. No existe, como se ve aquí. ¿Tiene esto que ver con la excesiva temporalidad del factor trabajo? ¿Tiene esto que ver con las rigideces en la negociación? Aquí se ha hecho una reforma laboral que esperemos que rinda resultados. ¿Tiene esto que ver con el sistema educativo? Seguramente tiene que ver con todo esto y mucho más, pero yo no tengo tiempo aquí de extenderme. Así que, reiterando las conclusiones iniciales, seguramente la mejor política industrial es aquella que se basa en políticas horizontales que afectan al conjunto de la economía, y si de lo que se trata es de aumentar el empleo y aumentar el ritmo de crecimiento de la productividad, hemos de enfocarnos en estas políticas y no perseguir un trato especial a los sectores tradicionales de la industria. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Javier, por favor. Hola, buenos días. Bueno, empezar agradeciendo
al APD la invitación para estar aquí en este acto. Yo voy a hacer una intervención ajustada en el tiempo, básicamente por 3 razones, porque vamos un poco retrasados, porque así me lo ha pedido el moderador y sobre todo porque el ministro me ha pisado casi todo lo que iba a decir y además lo ha explicado todo muy bien. Entonces procuraré decir alguna cosa nueva sobre que él lo ha dicho o decirlo de distinta manera. Entiendo que debe salir una presentación. Ahora. Bueno, digamos que el tema que quería desarrollar es hablar de garantía de suministro y de precio. En muchos casos parece que garantizar el suministro y abaratar la energía es una disyuntiva que se opone un tema al otro. Y además, yo creo que hay que añadir otra tercera variable que complica más todo esto, que es el tema de la sostenibilidad. Porque no se trata solo de dar un suministro de energía eléctrica continuo y garantizado y además barato, sino de un entorno sostenible, ¿no? Y es un poco lo que vamos a explicar, ¿no? Y quería empezar hablando primero de la situación de Europa. No sé cuál es. Perdón. ¿Cuál es? Bueno, quería empezar hablando primero de la situación del entorno europeo para luego hablar del entorno español, ¿no? La situación es que partimos bueno, tal como intentamos reflejar en este gráfico, partimos de un entorno de precios de combustibles creciente. Cualquier análisis que se hace de tendencia se puede ver que los combustibles han ido aumentando de precio en los últimos años. Estamos también, desde el punto de vista de dependencia energética a nivel de Europa, con una tendencia continua, creciente, a cada vez ser más dependientes. El ministro habló de los datos de España, pero los datos de Europa son también preocupantes. Incluso la tendencia es que para el año 2030 pues estaremos en índices próximos al 70% de dependencia energética en Europa. Y luego todo eso unido a la variable de sostenibilidad, ¿no?, que comentaba antes, que al objetivo de reducción de emisiones que tenemos establecido en Europa. Para el año 2020 teníamos fijado una reducción de emisiones con relación al punto de partida que se había tomado en los años 90 de un 20% de reducción de emisiones. La realidad es que si analizamos el periodo 2008-2012, la Europa de los 15 está cumpliendo. Incluso la Europa de los 15 está cumpliendo por exceso porque ha disminuido sus emisiones en un 12% y lo que es en relación a 1990 y lo que se esperaba de Europa es que la redujera en un 8%, o sea que está mejor. No así en España, donde el objetivo para este mismo periodo es que aumentáramos nuestras emisiones en un 15% y la realidad es que las hemos aumentado en un 24%, ¿no? O sea que en España en este tema no estamos haciendo los deberes, pero sí Europa los está haciendo adecuadamente, ¿no? Bueno, ¿algún problema tenemos? No pasa. Ahora tenemos. Bien. Como decía, en Europa teníamos unos objetivos para el año 2020, objetivos que básicamente son los objetivos 20-20-20, reducción de emisiones del 20%, reducción de energía primaria del 20% y que las renovables pesen un 20%. Y todo esto dentro de un esquema global de que, como decía, por un lado está la garantía de suministro, por otro lado está el precio, pero también siempre está presente el tema de la sostenibilidad. Bueno, y en este esquema que se plantea Europa, quien tiene que, digamos, hacer el papel de liderazgo de todo esto es el sector eléctrico. Y, bueno, el sector eléctrico pesa en el consumo final un 27%, pero lo que, por ejemplo, a efectos de papel de las renovables, pues el sector eléctrico, en vez de tener un 20%, tiene que jugar un papel de un 34%. O sea, que es un sector que tiene que liderar todo este proceso de sostenibilidad.
y que a la vez tiene que garantizar el suministro y que a la vez tiene que dar un precio competitivo. Y esa ecuación parece bastante complicada. Todo esto tiene una actualización que nos comentaba el ministro, que se produjo todavía la semana pasada, el viernes pasado. Se está hablando ya de los objetivos para el año 2030. Para el año 2030 Europa se impone objetivos de reducción de emisiones del 40%, de presencia de las renovables del 27%, de eficiencia energética del 27% y aparecen unos objetivos nuevos, como comentaba el ministro, que es el tema de las interconexiones, específicamente en las zonas periféricas, concretamente la península ibérica de España y Portugal, ¿no? Donde, como bien decía el ministro, se pretende que pasemos del 1,2% de interconexión entre Francia y España a un 10% en el tema eléctrico y que en gas pasemos de 2 BCM a 7 BCM. Para esto, evidentemente, hay que hacer una serie de infraestructuras, alguna que está en marcha, pero muchas de ellas que son simplemente proyectos que hay que desarrollar. Y yo haría énfasis en algo que me parece que es relevante, que es en el tema del gas, más que el tema de la electricidad, porque probablemente el tema de la electricidad, conseguir llegar a ese 10%, produzca algún beneficio a las economías, a los precios de energía en España y Portugal, pero el tema del gas me parece más relevante. Creo que la península ibérica podría aprovechar sus infraestructuras. Estamos en una situación excepcional desde el punto de vista de las infraestructuras en el tema del gas, porque tenemos 2 gasoductos de conexión con África y porque tenemos 8 plantas de regasificación repartidas ahí en la península ibérica, y esa es una oportunidad que no deberíamos de desaprovechar. España y Portugal, la península ibérica, pueden ser sin duda el centro de entrada de gas de Europa y la alternativa a un gas que, como sabemos, en ocasiones viene con conflictos geopolíticos que hacen que a veces haya bastantes dudas de que nos vaya a llegar, ¿no? Bien, en este escenario creemos que la solución pasa por electrificar el consumo. Hay que aumentar el grado de electrificación del consumo. En ese sentido, bueno, estábamos en el 11% en el año 1973, en el 21% en el año 2007 y apostamos por una electrificación que supere el 40% en el año 2050, y ahí estaremos hablando, por ejemplo, básicamente de los vehículos eléctricos. Y también creemos que hay que pensar en un horizonte, también en el horizonte del año 2050, donde desaparezca el carbón como fuente de generación, ¿no? Ese es un poco el escenario europeo, y el escenario español también se parece bastante, ¿no? Nosotros hemos hecho los deberes, yo creo que en muchas cosas. Tenemos fortalezas tanto en el mix de generación. Bueno, ese esquema no se verá con detalle, seguro, desde el auditorio, pero lo que se pretende trasladar es que ahí tenemos muchas fuentes de generación y eso, pues, es una garantía de estabilidad. Y luego tenemos un grado de cobertura excepcional. España ahora mismo, mientras hay países en Europa como Gran Bretaña que tiene problemas de cobertura importantes, y los va a tener porque está con el proceso de desmantelamiento de las centrales de carbón, con lo cual va a tener problemas mayores. En España no tenemos este problema, estamos con unos grados de cobertura récords. Y esto es pues porque en los últimos años en el sector hemos invertido más de 80.000 millones de euros en nueva inversión, en nueva generación, mucha de ella generación con gas, pero también evidentemente generación eólica y algo de generación solar. Y además hemos hecho inversiones de mejora de condiciones ambientales de nuestras centrales de carbón por otro importe de 1.500 millones de euros. O sea, creo que el sector ha hecho los deberes. Pero, y todo esto, pues evidentemente se traduce en una reducción de emisiones unitarias por gigavatio hora, de las más elevadas de Europa, y una reducción de emisiones tanto globales como unitarias. Estamos, pues, en un entorno donde, digamos, que tenemos las inversiones, vamos a llegar a los objetivos del año 2020, tanto desde el punto de vista de emisiones como de renovables, muy probablemente, pero la realidad es que nos enfrentamos a una situación de mercado, que es la que se ve en estas dos gráficas, en la gráfica de la izquierda y en la gráfica de la derecha,
donde ahora mismo la demanda, los niveles de demanda de electricidad que estamos en España pues están situados prácticamente a niveles de hace 10 años, y eso unido a la nueva generación ha producido que, pues, digamos que el hueco térmico, el hueco que queda para que las centrales de carbón o las centrales de gas funcionen, pues es similar al hueco que había a finales de los años 90, con unas inversiones, con unos activos mucho más amplios de los que había en aquel momento. Y todo eso se traduce evidentemente en una evolución de funcionamiento de las centrales de carbón y de las centrales de gas en continuo descenso, ¿no? En concreto, las centrales de gas se hicieron en España y se invirtieron para funcionar en el entorno de las 6.000 horas al año, y estamos en valores que el año pasado no llegaron ni siquiera a las 1.000 horas al año, ¿no? Con el consiguiente perjuicio económico para las compañías que estamos detrás y que hemos hecho estas inversiones. Y no funcionan las centrales de carbón y no funcionan las centrales de gas porque, bueno, porque hay otros sistemas de generación, fundamentalmente eólico y el agua, que tienen un papel preponderante que antes no tenían, y además porque todos los pronósticos que hacíamos de crecimiento de la demanda pues finalmente han sido erróneos, ¿no? Bueno, al final lo que estamos haciendo es funcionando, sobre todo en las centrales de gas, con pérdidas, porque el gas está ligado en muchos casos a contratos a largo plazo que hay que consumir, sí o sí. Y al final, pues lo que el sector se tiene que plantear es si algunas de estas centrales, sobre todo las de gas, tiene sentido mantenerlas operativas para funcionar menos de 1.000 horas, o si lo que tiene más sentido es ir a procesos de hibernación y de cierre. El problema de todo esto es que estas centrales están paradas o funcionan pocas horas, menos de 1.000 horas, como digo, al año, pero en ocasiones sí que son necesarias, ¿no? Hay momentos, no sé, por decir algo, en el último mes ha habido muy poco viento, en general en España, y cuando hay poco viento, pues las centrales térmicas funcionan, y hay otros momentos en que la generación eólica es clave y llega a generar valores importantísimos, ¿no? Llega a generar el 50% y más en la energía que se demanda en un día. Pero el problema es ese, ¿no? Que cuando uno apuesta, como ha apuesto Europa y como ha apuesto España por las energías renovables, pues necesita un backup para los días que las energías renovables no dan cobertura, ¿no? El final de todo este esquema es que las compañías que estamos en el sector nos quejamos porque nuestros resultados empeoran día a día y porque tenemos activos inoperativos, pero también en paralelo a esto pues hay que reconocer la situación de precios que tenemos en España. España históricamente, hasta finales de los 90, estaba en la banda baja, a principios del siglo XXI, en la banda baja de precios de Europa, y ahora estamos en la banda alta de precios de Europa. Y eso, evidentemente, es un elemento que resta competitividad, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que la parte que genera esté descontenta y que el consumo de la electricidad y que el precio de la electricidad sea alto y como consecuencia el cliente esté también descontento? Y continuamente nosotros asistimos, vamos, yo y todo el sector, a discusiones o a conversaciones con empresas industriales importantes que están diciendo que se van a tener que marchar de España porque reciben mejores precios en otros sitios. Pues yo creo que la explicación es un poco la que viene en este gráfico, ¿no? Hemos, en los últimos años, la tarifa, el precio final se ha incrementado significativamente en España, pero digamos que la parte que va al sector, la parte que va a retribuir a la actividad de transporte o a la actividad de distribución o los servicios de interrumpibilidad, incluso los costes extrapeninsulares por distribuir electricidad en Baleares o en Canarias, pues ha tenido un crecimiento continuado, pero nada exorbitante, pero donde ha habido un crecimiento que se ha trasladado íntegramente a la tarifa y que ha hecho que nuestra energía sea cara, es todo el tema de las primas a las renovables y todo el tema de la amortización del déficit, ¿no? Al final, como también hemos dicho en el sector, pues al final lo que ocurre, nos ocurre una situación en España que no ocurre a un consumidor alemán o que no le ocurre a un consumidor francés, es que el orden del 40% de lo que se está pagando es propiamente el coste de la energía y el otro 60% son otras cosas
que tenemos que pagar entre todos, pero que probablemente habría que buscar medidas para sacarlas de la tarifa, porque si no vamos a estar, pues, digamos, descontentos el sector, pero también descontento el cliente final porque está pagando mucho, ¿no? Bueno, termino. Sí, con estas conclusiones. Para nosotros la solución al trilema de seguridad en el suministro, competitividad de precios y sostenibilidad pasa por electrificar el consumo, porque haya una mayor electrificación, porque es el sector eléctrico el que más está incorporando el elemento renovable, el elemento sostenible dentro de su ecuación. Para electrificar el consumo hay que hacer atractiva, competitiva en precios la electricidad y creemos que se está haciendo justamente lo contrario. Creemos que el consumidor está pagando todos los costes de la política energética, en muchos casos costes que no están asociados a la propia actividad. Las compañías eléctricas hemos sufrido unos recortes importantes y creemos que probablemente en el año 2014 el déficit eléctrico se consiga controlar por primera vez, pero también creemos que hay que asegurar la sostenibilidad del sector. No parece muy sostenible tener plantas de generación de gas funcionando menos de 1000 horas y no las vamos a tener y habría que buscar alguna alternativa para asegurar ese backup cuando las renovables no dan servicio, ¿no? Y por último, a mí me parece un tema muy importante, no tanto en el sector industrial, donde yo creo que hay un proceso liberalizador intenso, pero sí en general en el sector eléctrico es un sector fuertemente regulado en todo, en la parte de generación, por supuesto en la parte de distribución, pero en la parte de generación y en la parte de comercialización, y creemos que se deben dar pasos para que cada vez haya más liberalización y haya de verdad una competencia entre los agentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Elena. Muchas gracias. Voy a hacer contribución de género. Llegamos las últimas, pero aumentaremos la productividad de la mesa yendo lo más rápido posible. Muchísimas gracias a PD por la invitación a participar en este foro y hacerlo también acompañada por los que me han precedido y por los que después tomarán o harán uso de la palabra. El tamaño de empresa importa para ser productivos e importa porque para hacer procesos complejos como la innovación y la exportación es preciso tener tamaño. ¿Creen que con 5 empleados de media es posible hacerlo? Pues ese es el tamaño medio de la empresa española. Es cierto que detrás de esa cifra del 5% hay una realidad empresarial muy diversa en la que se sigue manteniendo una dualidad importante con grandes empresas, pero pocas, muy abiertas al exterior y, por tanto, muy competitivas, y un tramo muy grande de empresas excesivamente pequeñas, como comentaba José Manuel González Páramo, que están muy centradas, además, en el mercado doméstico. Constatada esa realidad, el Círculo de Empresarios me encargó hace algo más de 2 años impulsar un proyecto de largo alcance para precisamente hacer visible esa riqueza en el tejido empresarial español que constituyen sin duda ese gran conjunto de empresas medianas, que lo están en el tramo mediano de actividad y de tamaño, y que serían, en nuestra opinión, las que permitirían cubrir ese gap o esa brecha entre las muy grandes y las excesivamente pequeñas. Pues bien, ya que estamos de romper mitos, ha empezado José Manuel González Páramo antes que yo, y en positivo no somos peores que los demás países. Tenemos buenas empresas, el problema es que las pequeñas, que son muy pequeñas, sí son peores. Nuestro problema, por tanto, es doble. Tenemos pocas empresas con una dimensión comparativamente adecuada, es decir, las grandes son solo un 0,1% del total del tejido empresarial y solo un 0,7% del conjunto de las empresas son medianas, las que están entre 50 y 250, y por lo tanto menos de un 1% son medianas y grandes. En Alemania son 4 veces más importantes en el tejido empresarial. Y además, eso nos hace
para ver un poco el criterio rápido de productividad, digamos que ese escaso 1% del tejido empresarial contribuye a un 39% del empleo y nada menos que a un 52% del valor añadido bruto. Una indicación clara de que las grandes, medianas y grandes, generan empleo y lo hacen con una elevada productividad. Sin embargo, la otra parte que tenemos es que esas son pocas y el otro es que las demás son muchas y muy pequeñas. El resto, ese 99,2% de empresas, son pequeñas, como decía José Manuel, pequeñas y especialmente grave son microempresas, es decir, con menos de 10 empleados tenemos nada menos que el 95,8% de las empresas. Estos datos creo que son suficientemente ilustrativos como para llegar a la conclusión de que si queremos ganar en productividad y en competitividad, tenemos que aumentar el tamaño de nuestras empresas. Sin duda en industria, pero también, y apuntalando el argumento, en todo nuestro tejido empresarial. Los estudios que hemos abordado y hemos trabajado, por eso podría utilizar la primera diapositiva de José Manuel González Páramo, hemos trabajado con el BBVA Research para hacer ese informe anual y analizar en concreto 3 factores fundamentales para el crecimiento que estamos reiteradamente mencionando y que yo creo que deben ser el mantra de nuestro quehacer y de nuestra estrategia, que son sin duda la productividad, la innovación y las exportaciones, en este caso de la mano del Instituto Nacional de Estadística, que colabora estrechamente para afirmar que el salto más importante en esos 3 factores determinantes del crecimiento es pasar de pequeña a mediana. En los años de crisis, voy a dar otro dato muy relevante, el mayor aumento de productividad se ha producido en las empresas medianas. Las empresas medianas en plena crisis han sido capaces, además, de equiparar su comportamiento exportador a las grandes. Y un hecho especialmente relevante es que las empresas medianas de servicios lo han aumentado más, exportan más que las grandes. Y yo creo que es un dato muy relevante a retener. Las empresas grandes, con todo, son las que más innovan. El 50% de las empresas grandes innovan frente al 35% de las medianas. Las pequeñas, no les quiero deprimir, mejor no se lo menciono. ¿Es fundamental? Sí, muy bien. ¿Qué hacemos? Hay muchos informes este año, tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE nos han recordado en el análisis de la economía española que este es un problema estructural que tenemos que afrontar. Hay estudios diversos y todos intentan plantearnos como bloques de medidas realmente relevantes siempre el marco institucional. Y yo diría que el marco institucional tradicional se menciona el ámbito fiscal, el ámbito laboral, sin duda el mercantil y todas las regulaciones que llamamos burocracia para tener actividad empresarial en España son muy relevantes, como lo son, como ha mencionado el señor ministro, la estabilidad macroeconómica y, por lo tanto, toda la estructura de costes de la que, sin duda, tanto la financiación como la energía, que es especialmente relevante en la industria, son fundamentales. Cuanto más y más rápido mejoremos nuestro marco institucional, más capaces seremos de tener empresas más grandes y más sólidas. Pero hay otro aspecto que me parece muy importante y que se menciona pocas veces, que son los aspectos orgánicos entendidos como la propia organización de la empresa, los aspectos culturales de la sociedad, entre los que incluiríamos, por supuesto, los problemas asociados a la propiedad de las empresas y, en general, a la educación y la formación que nos lleve a tener una combinación adecuada de propiedad, de gestores, de accionistas y, por lo tanto, una adecuada gestión del talento. Tenemos que saber trabajar en equipo mejor, tenemos que saber delegar mejor, tenemos que tener mejores capacidades para gestionarlo y hacerlo con un gobierno corporativo adecuado. Tenemos mucho que hacer en gobierno corporativo. Soy de las que piensan que se va evolucionando permanentemente, pero es verdad que se producen saltos. Es verdad que hay que hacer rupturas concretas y tomar decisiones para promover esos saltos en crecimiento, para incorporar, como digo, nuevos equipos y gestionarlo de la mejor manera posible. Las trabas burocráticas son importantes, pero yo quería enfatizar esa importancia de emprender no como un mero autoempleo, se habla mucho del autoempleo, pero yo quiero apostar por un emprendimiento entendido como crear empresa. Y hoy por hoy crear empresa
requiere ambición para ganar un tamaño que nos permita competir y estar en el mercado, los mercados globales y en las cadenas de producción globales. Es verdad que las empresas que se esfuerzan y tienen ambición lo consiguen hacer. Veo a Eugenio Prieto aquí delante y trabajamos el año pasado en un ranking de las mejores empresas medianas que eran capaces de batir la media de su sector en el peor contexto, con todas las trabas burocráticas, y los resultados eran esperanzadores. Es posible. Lo que tenemos que intentar es que en lugar de una excepción sea la norma, que facilitemos que ese tipo de comportamientos sean como digo, la norma y entre todos sumemos. Y con eso voy a acabar con dos apuntes importantes. Uno, la industria, sin duda es importante y tiene todas las bondades y fortalezas para una economía. Pero tenemos que partir de la realidad con la que tenemos y el 79% de nuestra economía son servicios. Ha hablado Javier del coste que supone la política en las empresas y efectivamente no todas las políticas, o hay políticas que salen especialmente caras. Es importante que busquemos todas aquellas políticas que tengan un mayor alcance y de ahí que las políticas horizontales sean las primeras porque afectan a más gente y por lo tanto son o pueden ser más eficientes. Tenemos que tener mejores empresas de servicios. Las empresas medianas tienen una fuerte presencia en el sector industrial. El sector industrial es claramente el más productivo, aunque tenemos la energía y los servicios de información y comunicaciones que son incluso más productivos, que tienen que seguir creciendo y ganar tamaño, pero las empresas de servicios son excesivamente pequeñas y están lastrando la productividad, por lo tanto, porque se concentran en servicios. Mejores servicios, porque además la línea fronteriza entre la industria y los servicios siempre ha sido o se ha diluido, pero cada vez se difuminan más. Piensen en todos los servicios asociados al I+D y a los servicios a clientes que están comprando y que están utilizando las industrias. En Estados Unidos eso supone ya el 30% del empleo industrial, el I+D y los servicios a empresas. Por lo tanto, no despreciemos los servicios, no nos lo podemos permitir. Y el segundo elemento es la digitalización. Se va a hablar después, pero no cabe la menor duda de que hay una oportunidad muy importante para que las empresas pequeñas sean grandes de manera más rápida y eficiente. Han cambiado los parámetros de economía de escala y hoy por hoy es posible con una empresa pequeña ser mediana o grande si se utilizan adecuadamente las herramientas digitales. Resumo, para promover un crecimiento más sólido, más sostenible, con un empleo más estable y de calidad, es preciso que nuestras empresas sean más grandes, que nazcan con ambición de crecer y que, por lo tanto, sean capaces en todas las actividades de innovar, de exportar y, por lo tanto, ser más productivas y aumentar la competitividad de la economía española. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Pues la verdad es que vamos mal de tiempo, pero no por culpa nuestra. Entonces vamos a tener la oportunidad. A mí me gustaría hacer una pregunta a cada uno de los ponentes y empezaría por José Manuel. La verdad es que hay una gran diferencia en cómo se ha gestionado la crisis financiera en Estados Unidos y cómo se ha gestionado en Europa, en el resto del mundo, pero sobre todo en Europa. Y lo cierto es que el resultado pues también lo es. A finales de este año el PIB de Estados Unidos va a ser alrededor del 10% superior al pico que tenía antes del inicio de la crisis y en España, por ejemplo, pues vamos a estar alrededor del 5% por debajo. Es decir, en estos 6 años, en la gestión de la crisis, pues nos han sacado 15 puntos de PIB. Y con el resto de países europeos también existen grandes diferencias. Hace unos meses en una conferencia a Bernie que le preguntaron cuál era la diferencia, es decir, en su opinión, cuál era la diferencia en la forma de gestionar la crisis en Estados Unidos y en Europa, y su respuesta fue
la velocidad y la capacidad de tomar decisiones. Él vino a decir, en Estados Unidos tomamos decisiones de manera centralizada, somos un país, ustedes son muchos y les cuesta mucho más trabajo. A mí me gustaría, José Manuel, como miembro que ha sido del Consejo del Banco Central Europeo y con una enorme experiencia, ¿tú crees que seremos capaces en Europa de avanzar en lo que nos queda en construcción institucional para poder adoptar las decisiones que hay que tomar con la suficiente velocidad para reducir este gap que tenemos en la actualidad? Yo creo que sí. A ver, ¿sí? ¿Habla? Sí, sí. ¿Se me oye? ¿Se le oye? ¿Se me oye? Bien. No, en breve la respuesta es sí. Yo soy muy optimista en la velocidad y el estadio final del proceso de construcción de una Europa que no solo es una moneda única, sino algo más. La unión bancaria es un primer paso y estoy convencido que va a venir seguido de más. Pero no tengamos un complejo muy grande sobre cómo Europa trata con su crisis. No podía haberla tratado mejor con lo que tenía. Estados Unidos tardó más que Europa en reaccionar. A mí esto es algo que la historia tardó bastante más. Es decir, el primer banco central del mundo que intervino en esta crisis fue el Banco Central Europeo, 9 de agosto de 2007, hasta el punto de que los demás se creían que se había vuelto loco y que había visto visiones, ¿no? Y ha hecho todas estas cosas. Le ha facilitado tener una unidad de decisión, pero tampoco estemos ante un espejismo. Todos recordamos cuando el Congreso tumbó la propuesta que venía del Tesoro de sacar adelante un paquete de $500 billion de dólares y cómo solo después de hundirse el Dow Jones un 10%, el Congreso dijo, uy, algo debemos haber hecho mal. Es decir, hay una división de poder también grande allí que ha sido bastante, creo yo, disfuncional. Donde creo que tuvieron un éxito muy importante fue en ser proactivos, en forzar a los bancos a tomar capital aun cuando los bancos dijeran que estaba muy bien. Mira, pues si estás bien ya me lo devolverás, pero ahora lo coges. Y seguramente hay una diferencia de la que tenemos que ser conscientes. En Estados Unidos el porcentaje de financiación al sector privado que viene de los mercados es en torno al 60%, 2/3 partes. Y el resto es banca. En Europa es justo al contrario. Aquí es 2/3 o el 70% financiación bancaria y el resto viene de los mercados. Es lógico que hayan intervenido distinto y que el BCE no se haya dedicado a comprar cosas en los mercados, porque lo que había que hacer era garantizar que los bancos seguían funcionando. Y estas han sido las políticas que el BCE ha seguido. Pero la respuesta es, yo creo que hay que tener mucha confianza en cómo este proceso de integración se está conduciendo y creo que después, con esta comisión ya en el poder, veremos más propuestas para mecanismos de toma de decisión, vamos a llamarle cuasi federal. Muy bien, José Manuel, pues nos encanta que seas tan optimista porque la verdad es que hace falta que sea así. Javier, en línea con lo que comentaba o lo preguntaba José Manuel, lo cierto es que los americanos en el tema energético también han corrido más y hoy día tienen una situación, como ha comentado el ministro, en cuanto a precios de energía, que está representando un elemento positivo en la competitividad de la industria en Estados Unidos muy superior al del resto del mundo, con unas diferencias brutales en términos de coste del gas y probablemente en el futuro también del petróleo. Ellos además lo están utilizando porque están vendiéndole ya el gas a México, que están trayéndose industrias desde China a México y a Estados Unidos. El país está conociendo un proceso de reindustrialización impresionante. Y lo cierto es que en pocos años pues han conseguido hacerlo. Ya son autosuficientes en gas y en muy poco tiempo parece ser lo van a ser en petróleo. Oyendo estos planes de la Unión Europea que van en la línea adecuada, pero cuando oyes Horizonte 2020 o 2030, la pregunta que te haces y que te hago ¿es suficientemente rápido esto como para no perder el tren? Bueno, yo creo que Europa, no sé si se me oye, sí. Creo que Europa, tanto en temas de emisiones como en el tema de gas, Europa y España, a veces queremos ser el ejemplo del mundo y si Rusia, China, India y Estados Unidos, que un cierto peso en el mundo tienen un poco mayor que Europa, van por una vía y nosotros vamos por otra, pues probablemente no estemos en el camino adecuado, ¿no? Evidentemente Estados Unidos con el tema del shale gas pues ha dado un paso fundamental, ha pasado de ser un país importador de gas a un país
que empiece a exportar gas con una actividad industrial creciente. Eso tiene su repercusión también a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, sino porque hay otras fuentes de energía como el carbón que tienen que ponerse en línea con el gas si quieren ser competitivos, y alguna ventaja en Europa sacamos de este tema. Pero yo creo que el gran esfuerzo que tiene que hacer Europa en los próximos años es, si quiere seguir siendo líder en temas de respetos medioambientales, pues o convence a los demás o tiene que ponerse en la línea de los demás e intentar, pues en Estados Unidos se hace el gas, en Europa deberíamos intentar buscar yacimientos de ese gas. Probablemente nunca tendremos grandes yacimientos porque no parece que Europa haya estado beneficiada por la mano de Dios en los temas del gas, ¿no? Pero sí que creo que debemos de alinearnos un poco con el resto de las potencias del mundo, o bien trayéndolas a nuestras ideas o bien yendo hacia las suyas. Y en el tema del gas, insisto lo que decía antes, creo que España, la península ibérica, España en concreto, está en una posición idónea para jugar un papel fundamental en el tema del gas en Europa. Muchas gracias, Javier. La verdad es que ese es un debate políticamente muy trascendente y socialmente también, el debate sobre el medio ambiente y las fuentes de energía. Y para acabar, Elena, la pregunta más fácil para ti, ¿qué se puede hacer, qué crees que se podría hacer desde la Administración para fomentar y apoyar el incremento, el de tamaño de las empresas? Aparte de impulsar, como ya nos ha dicho el ministro, todas las políticas horizontales que favorezcan, desde luego, la estructura de costes, la Administración tiene que revisar y eliminar la discriminación positiva, esto es un mito que haré amigos, que es el que no puedes discriminar que una empresa crezca, no te pueden penalizar. Y hay muchas medidas en el ámbito fiscal, para empezar, pero también laboral, que añaden barreras a ese proceso ya difícil de ganar tamaño. Y claramente en el ámbito fiscal, en el ámbito laboral y en todo el cumplimiento de obligaciones burocráticas que se están revisando, pero que exigen un esfuerzo y un coste que es realmente un salto cuántico que habría que saltar con pértiga para pasar a la nueva dimensión que requerimos. Pero también se están valorando, y yo creo que son importantes considerarlas, aquellas medidas que incluso fomenten ese aumento que todos conocemos como inorgánico, que sería fusiones, concentraciones. Y ya que estás delante, pero sabes que quiero mucho al sector, creo que los servicios a empresas que ayuden a ganar ese músculo que la empresa de por sí no tiene como pequeña para acometer esos proyectos de crecimiento sería muy positivo. Hay que ayudar a crecer, y yo que estoy en una empresa mediana, bastante resultona, pero es mediana, cuando quieres acometer procesos de crecimiento no puedes contratar, y ese sería otro elemento que yo diría importante, el 100% de un recurso del máximo nivel con tu estructura de tamaño pequeño. El empleo tiene que ser más flexible para adaptarse a las necesidades de empresas que son pequeñas y apoyar a las empresas a crecer desde fuera con servicios a empresas de primer nivel, ¿no? Yo marcaría esas como las más importantes y, por supuesto, el aspecto cultural que decía de tener un espíritu emprendedor, no solo como emprendedor fundador de la empresa, sino aquellos activos que tenga la casa para emprender en cada una de sus áreas. Yo creo que hay que incentivar el espíritu emprendedor y la ambición mucho más en este país. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Javier y José Manuel. Bueno, espero que les hayan resultado interesantes las ponencias y damos paso ahora al café. Pero en vez de el tiempo previsto vamos a tener 15 minutos. 15 minutos de café que da tiempo. Gracias.